Buenas tardes, soy Andrés Hoyos y bienvenidos a este entrenamiento del día de hoy con CTAC. Yo soy Andrés Hoyos, soy de entrenamiento psicólogo y trabajador social y tengo mi práctica privada en la ciudad de Nueva York. Igual enseño en New York University en Nueva York y en New York University en Buenos Aires. Y estoy aquí para compartir con ustedes hoy el tema de la entrevista de formulación cultural que nos presenta el DSM-5 para entender de qué se trata y cómo implementarla. Entonces vamos a ver un poco sobre los objetivos. Perdón, un segundo. Vamos a pasar al siguiente slide y bueno, vamos a ver los objetivos para el día de hoy. Son 5 muy básicos. Primero, entender que esto tiene un componente histórico, que lo que estamos viendo ahora es diferente de lo que se presentó en el DSM-4, en el DSM-3, etcétera. Entender cuáles son las preguntas que componen esta entrevista de formulación cultural eh, y ver sus herramientas como algunas que tienen fortalezas y debilidades, como cualquier otra herramienta en la vida, así que hay que hacer análisis y uso crítico de las mismas. Voy a mencionar brevemente los 12 módulos, submódulos o módulos suplementarios de la entrevista de formulación cultural, que no vamos a cubrirlos todos hoy, pero durante las preguntas van a ver que hay algunos temas que se hacen, a los que se hace referencia. Los voy a mencionar los módulos suplementarios porque ahí se puede hacer mucho más énfasis si uno está trabajando con algún asunto específico de los que refiere estos módulos. Y luego, la idea es que no solo voy a presentar el contenido de cómo se estructura la entrevista, sino que lo voy a hacer a través de casos clínicos. Básicamente voy a utilizar un caso, pero voy a dar otros ejemplos de cómo las preguntas son relevantes dependiendo de la cultura de la persona y de las partes más importantes de las identidades de la persona con la que estamos interactuando. Ahorita explico un poco más de eso. Y luego al final vamos a cerrar con algunas consideraciones importantes, muy genéricas, sobre de las que se deben tener en cuenta cuando estamos haciendo una entrevista de formulación cultural basada en esta herramienta del DSM-5. Así que bueno, la agenda para hoy entonces vamos a empezar con una introducción que la hago ahorita, luego vamos a ver de la entrevista de formulación cultural, la primera parte que es la definición cultural del problema, cómo el paciente lo entiende o el usuario, cuáles son sus percepciones de qué lo causan, cuál es el contexto en el que se da, cuáles son las fuentes de apoyo, eh, el papel de la identidad cultural, cómo el individuo que su identidad informa o impacta o es impactada por el problema por el que acude a buscar ayuda. Vamos a hablar también de factores culturales que afectan las habilidades de enfrentamiento o afrontamiento del problema y las búsquedas de ayuda en el pasado. Habilidades de afrontamiento, cómo se le da frente al problema, cuándo se buscó ayuda, qué barreras hubo en el pasado. Luego vamos a mirar la misma área, pero con énfasis en el presente. Búsqueda de ayuda en el momento actual y factores culturales que lo han impactado, cuáles son las preferencias y un componente importante ahí es la relación usuario-proveedor o paciente clínico. Eh, y bueno, luego para finalizar vamos a terminar con los 12 módulos suplementarios, a mencionarlos. Bueno, entonces lo primero que tengo acá es una imagen, ahí está la versión del DSM-2, el 3 revisado, el 4 y el 4 revisado, falta la primera versión y la última, falta el primero y el 5. Pero como podemos ver, la idea gráfica aquí este es un documento que se ha ido expandiendo en volumen, en tamaño, y con eso el contenido. El modelo al principio era muy simplista y es un modelo que se ha ido volviendo cada vez más sofisticado. Parte de estos avances es incorporar la cultura, las diferencias culturales y sus implicaciones tanto para la parte de identificación de trastornos de salud mental, como para el diagnóstico, para el tratamiento, evaluación, seguimiento, etc. Entonces, bueno, lo primero es que al principio en el DSM no había mucho énfasis en lo que era la cultura. De hecho, es una herramienta que tenemos que reconocer que fue desarrollada
y tenía un énfasis cultural tanto europeo como norteamericano, especialmente en los Estados Unidos, que había sido desarrollada y utilizada mayormente por personas blancas, hombres de clase media alta, médicos. Entonces tiene un enfoque muy médico por tradición, un enfoque patriarcal por tradición, un enfoque sexista, bueno, y con todo lo que la sociedad de su época refleja. Yo pienso que las herramientas que desarrollamos son productos de el momento en el que se desarrollan, tanto de las fortalezas como debilidades de esos momentos. Entonces esto ha cambiado considerablemente. Más adelante empezaron a incluirse los síndromes culturales, o sea, formas como la cultura puede determinar la manifestación de ciertos síntomas de forma distinta. Un ejemplo muy claro es la elaboración de duelo. Ante una pérdida, distintas culturas van a reaccionar tal vez distinto ante el mismo evento, distintas personas basado en su identidad cultural. Entonces el DSM empezó a incorporar esta como un capítulo aparte que daba un glosario de términos que son específicos de determinadas culturas. Y ahorita el DSM-5 nos está presentando entonces la entrevista de formulación cultural, porque nos hemos dado cuenta que no se trata solo de identificar y nombrar algunas, sino de desarrollar una estrategia que nos sirva para incorporar a cualquier cultura dentro de este proceso de evaluación. Entonces es una herramienta un poco más genérica, que en esa medida es una desventaja, pero es una herramienta más comprensiva, que también nos va a ayudar a mirar a distintas culturas independientemente de cuál sea esta. Bueno, esta es entonces una entrevista que es una guía para el entrevistador. El entrevistador a veces es un enfermero, un psicólogo, un trabajador social, un consejero espiritual. Puede ser utilizado por cualquier proveedor, proveedores de la salud mental básicamente es para quienes está diseñado. Entonces lo primero es entender que lo que queremos hacer acá es recolectar aspectos de la vida del individuo para nosotros entender mejor su punto de vista y la de esas personas alrededor de ellos, de sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de cómo se entiende lo que les está pasando y cuáles son las posibles soluciones o dificultades de ese proceso. Para eso entonces es importante presentarle a la persona que está buscando ayuda esta entrevista como una herramienta que nos ayude a ayudarles. Por lo tanto, no estamos haciendo preguntas simplemente por curiosidad ni por investigación. Y es importante aclararles también que las preguntas, independientemente de cuál sea, no hay una respuesta buena o mala. Que la respuesta honesta, la que sientan ellos, es la mejor. Es importante aclarar esto para tratar de minimizar diferencias de poder, sobre todo cuando hay diferencias culturales. El paciente que siente que el otro tiene todo el saber y todo el conocimiento va a tratar de responder lo que él cree que el otro quiere oír. Entonces, al decirle que no hay una respuesta buena o mala, no solo es decirle que no vamos a estar haciendo juicios de valor o morales basados en nuestra cultura, que vamos a tratar de minimizar eso, sino también que el que ellos sean honestos es la parte más importante y que es para el beneficio de ellos últimamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de cómo se define la primera parte de esta entrevista de formulación cultural, es definir la definición cultural del problema. En esta primera pregunta, entonces la persona nos va a dar en sus propias palabras cómo ellos identifican el problema. ¿Qué lo trae aquí hoy? ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces, para ilustrar todo esto, voy a hablar de un caso clínico el que les voy a presentar en este momento. Voy a parar un momento para contarles un poquito de información y luego vemos cómo María, que es el nombre que le he dado a este paciente, responde a estas preguntas utilizando la entrevista de formulación cultural. Pues María, digamos que es una mujer de aproximadamente 23 años, inmigrante indocumentada de Centroamérica, está en Nueva York hace 6 meses. Es una mujer atractiva, muy atractiva, y esto es importante en el caso clínico, luego les explico más adelante. Ella también tiene un retraso del desarrollo cognitivo. Ella lo refiere como problemas de malnutrición y de falta de asistencia médica en 3 generaciones, en su abuela, en su madre y ella, que han vivido siempre bajo condiciones de pobreza extrema. María es madre también de una niña de 6 años que tiene necesidades especiales, tiene unas condiciones físicas y mentales que requieren atención especial.
La niña ha quedado en el país de origen de María a cargo de la mamá de María, o sea que está la niña con la abuela materna. En este momento, tanto María en Nueva York como la madre de María en Centroamérica y su hija están viviendo en condiciones de pobreza extrema. Eh, Ella llegó hace 6 meses, como mencioné, pasando todo México en lo que llaman ellos el tren de la muerte o la bestia. Y utilizo esto porque si estamos trabajando con una persona como María, por ejemplo, sería importante informarnos de qué implica esta travesía. Incluso antes de llegar al límite con los Estados Unidos, hay un documental muy fuerte, pero muy poderoso en dar gráfica de qué pasa en este proceso que se llama La Bestia. Y hay un libro que se llama La Travesía de Enrique, eh, eh, que está muy bien ilustrando todos los desafíos que pueden encontrarse en este proceso. María entonces refiere también que ella tuvo que endeudarse por una suma muy alta para poderle pagar a un coyote que la pasara por el Río Grande una vez llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos y luego hacer las conexiones que la iban a llevar hasta Nueva York, que era donde ella quería llegar porque había tenido otra gente que había llegado, unas amigas habían llegado allá antes. Esperaba encontrarlas, aunque no tenía ningún punto de contacto ni información, así que era más una fantasía que un proyecto realista. Ella está en los Estados Unidos ahora e inicialmente pensaba quedarse para ahorrar y luego regresar a su país para poder cubrir las necesidades de su hija y de su madre. Ahorita está ambivalente porque no sabe si se quiere quedar en los Estados Unidos y tratar de pedirlas a ella, si puede resolver su estatus migratorio para poder hacer eso o cuál vaya a ser el desenlace porque las cosas en los 6 meses que lleva no se han desenvuelto de la forma que ella esperaba. Ella llega a evaluación, a esta entrevista, porque es referida por un médico de una clínica pública de la ciudad de Nueva York. La fuente del referido da como asuntos problemáticos el que María ha ido ya varias veces con distintas enfermedades de transmisión sexual, que presenta un estado de ánimo ansioso y depresivo, que ha aumentado el consumo de alcohol del que tenía antes en su lugar de origen, pero también ha aumentado el uso de otras sustancias que antes no consumía y que ha tenido episodios de abuso de sustancias, donde la han puesto en riesgo. Y ahorita vamos a hablar más adelante de esos riesgos. Ella está viviendo ahora, María vive ahora en Queens, en una casa con otras mujeres latinas. Tuvo muchos problemas en encontrar trabajo, principalmente los trabajos eran en restaurantes por poco tiempo, jornadas muy largas, donde ella reporta que había abuso verbal, abuso físico, acoso de tipo sexual, mal pago o no les hacían el pago que se les había prometido, etcétera. Y en la comunidad con la que está viviendo se dio cuenta que habían otras mujeres que estaban ejerciendo el trabajo sexual como fuente principal de ingreso y María en este momento es también su fuente de ingreso, el trabajo sexual. Entonces, bueno, cuando a María le preguntamos esto de qué la trae hoy acá, ella dice que ella está enferma, que está triste, que está asustada, que el doctor le había dicho que debía hablar con alguien, que tenía riesgo de contraer SIDA, que esto es una parte importante ahorita voy a aclarar, y es cuando el paciente utiliza lenguaje que de pronto no es el adecuado, ¿qué hacer? Y esto es parte de la competencia cultural. Puede ser un momento de psicoeducación, donde le aclaramos al paciente, uno contrae VIH, no SIDA, y SIDA es una enfermedad que se adquiere después, o uno puede simplemente aliarse con el paciente entendiendo que va a haber un momento más adelante donde esto se pueda hacer. En este caso, la primera pregunta, y uno debe ser sensible a tratar de que el paciente se sienta cómodo. Y parte de esa comodidad es que uno pueda entender el lenguaje que utilizan y utilizar el lenguaje que utilizan, a pesar de que no sea el más científico o el que la comunidad alrededor de nosotros sea el que esté utilizando. Ella habló también de que le preocupaba el que estaba tomando mucho más y usando drogas y que se había convertido en una mujer de la noche. Y aquí vuelvo al lenguaje. Cuando ella habla de una mujer de la noche, yo podía asumir de qué se trataba, pero quería estar seguro. Entonces le pedí a María que clarificara el término y ella, con mucha vergüenza y evitando contacto visual, dice yo soy una puta. A lo que convenimos entonces referirnos a esto como trabajo sexual. Y ahí básicamente es la interacción con el paciente lo que nos va a dictar
si este es un término que sea cómodo para el paciente. O sea, cuando ella vuelve a hacer contacto visual conmigo y está dispuesta a seguir en la conversación, veo que al menos esto tiene que estar sobre la mesa de una forma que no sea ofensiva para ella. También hubiera podido seguir con la idea de que es una mujer de la noche. Es el juicio que el entrevistador tiene que estar haciendo durante el proceso. Bueno, entonces una vez ya tenemos esta pregunta contestada, ese término o esa definición del problema es la que se van a utilizar en las próximas 15 preguntas que componen la entrevista de formulación cultural. Entonces vamos a ver en la segunda pregunta básicamente queremos entender cómo el individuo refiere su problema a sus redes sociales o a otras personas. Porque a veces como nos lo refieren a nosotros como proveedores va a ser distinto y queremos oír cómo se cuenta esta historia a otros. Entonces algunas veces la gente tiene diferentes formas de decir sus problemas a familiares, amigos y a otras personas de sus comunidades. ¿Me puede contar usted cómo habla de esto con las personas que tiene alrededor? En este caso, María, por ejemplo, hablaba de que a sus amigas en la ciudad de Nueva York se los contaba tal cual y ellas simplemente no hacían mucho énfasis en ninguna de estas cosas, sino que lo veían como normal y lo entendían como una fase simplemente que estaba pasando mientras ella se organizaba. Y organizarse implicaba de pronto conseguir un estatus migratorio, conseguir estabilidad económica, estabilidad de vivienda, estabilidad laboral, y que todas estas cosas estaban asociadas a una crisis de adaptación o de ajuste. María también habla de que con las personas de su país natal no hablaba nada de estos problemas. Uno, porque no quería preocuparlas. Dos, porque sentía que no le podían dar ayuda. Y tres, porque tenía mucha vergüenza, porque sentía que lo que está haciendo era ilegal e inmoral. Ella hablaba de que a ellos les decía, a su mamá, a su mejor amiga en su país de origen en Centroamérica, les decía que estaba trabajando en un restaurante y que por eso trabajaba mucho durante las noches y los fines de semana, que a veces estaba cansada, etc. Bueno, siguiendo con el cuestionario, la pregunta número 3 es tratar de identificar de todo esto qué es lo que más le preocupa a la persona. Y parte de hacerlo con un caso clínico me parece interesante porque nos brinda la oportunidad de reflexionar que a veces los problemas de consulta o el motivo de consulta es mucho más complejo que una sola cosa. Entonces, por ejemplo, María dice que tiene miedo a la violencia del trabajo que está haciendo como trabajadora sexual y que de pronto la lleguen a matar, la droga no la mate. Le da miedo ser arrestada y deportada porque esto también implicaría riesgos para la vida de ella, para la de su madre y la de su hija, ya que al no tener cómo pagar la deuda, el compromiso que tiene con el coyote, ellas estarían en peligro. Ella habla también de que tiene miedo de que le decida y morir, está triste y temerosa de que otros sepan de las actividades que ha estado haciendo, como el trabajo sexual o el uso de sustancias y el abuso de sustancias, y habla de que este miedo es porque en ocasiones clientes le han pedido que les permita tomar fotos o videos y le han ofrecido más dinero y en algunas ocasiones o porque estaba bajo la influencia de sustancias o porque estaba desesperada por dinero, ella ha accedido. Igual le han ofrecido también tener sexo sin protección, sin uso de condones y eso ha sido también algo que ella reconoce ha hecho en algunas ocasiones, normalmente porque estaba muy deprimida y con necesidad de dinero ante la oferta, ha accedido a algo que ella sabe que a largo plazo no le conviene o puede causarle consecuencias negativas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de la percepción cultural de qué causa el problema, cuál es el contexto en el que se da y cuáles son las fuentes de apoyo. Entonces, sobre las causas queremos entender qué es esto. ¿Por qué la persona piensa que esto le está pasando? Y en este caso ya sabemos que estamos hablando de salud, uso de sustancias, inmigración y trabajo sexual y otras cosas relacionadas a cada una de estas áreas. Entonces, ella dice que todo esto le está pasando por no escuchar a su mamá, por no terminar sus estudios y haberse retirado de la escuela, por quedar embarazada como adolescente, por no seguir el camino de Dios, por ser una pecadora,
y refiere allí el trabajo que está haciendo ahorita, el trabajo sexual. Entonces, si vemos aquí hay distintas cosas, ella se está culpando cuando exploramos un poquitico más la historia de María, nos vamos a dar cuenta entonces que la condición de pobreza extrema hubiera hecho muy difícil que ella hubiera podido seguir en el proceso educativo, por muchas razones. Que a muchas de estas cosas que ella está internalizando, como problemas que han pasado por culpa de ella, en realidad son consecuencias o síntomas que se han manifestado en su vida por una cantidad de problemas sistémicos. Entonces, en la entrevista es igual, una entrevista es igual a una herramienta de intervención y es bueno ayudarle al paciente a pensar en estos postulados donde de pronto ella se está culpabilizando y en esa medida está limitando la posibilidad de estar bien y de reaccionar y afrontar al problema y pensarlo de formas distintas. Bueno, hay múltiples causas del problema como lo nombré y lo vimos en el ejemplo. Entonces, con causas también queremos entender cuáles son las razones por las que las personas alrededor de ella, su círculo de apoyo, su familia y amigos, piensan que todo esto le está pasando. Y muy interesante porque ante esta pregunta María dice que esto pasa todo por no tener papeles, o sea, por estar indocumentada en los Estados Unidos, por no saber inglés y por haber sido una mala madre y haber abandonado a su hija. Su mejor amiga en su país de origen pensaba que ella nunca se debería haber ido del lado de la hija, especialmente por las necesidades especiales que tiene la hija, por la condición de pobreza extrema en la que están viviendo y porque la madre de María ya es una persona de edad con limitantes para atender a una niña, especialmente una niña con necesidades especiales. Entonces a ella le pesaba mucho toda esta crítica de su red de apoyo en el país de origen y luego lo que pensaba que eran las razones de los problemas, una de ellas está, bueno, el ser indocumentada y el inglés son cosas que no tienen resolución, al menos de una forma inmediata. Entonces entender cómo ella en la percepción también nos va a dictar cómo formulamos el caso y posibles áreas de intervención. Importante que ella sepa que sobre el uso de sustancia, sobre ciertos comportamientos de riesgo o no en relaciones sexuales, etcétera, ella sí tiene control y ahí hay unas acciones inmediatas que María podría tomar si siente que quiere hacerlo. Luego, en la pregunta número 6, el objetivo es ver estresores y fuentes de apoyo. Y aquí queremos ver cuáles son las fuentes de apoyo, de soporte para la persona, como compañeros de trabajo, instituciones religiosas, espirituales, educativas, grupos comunales, etcétera. Cuando a María le preguntamos entonces si hay algunas otras formas de apoyo que le han ayudado a darle frente al problema, ella habla de que el contactarse con su mamá, con su hija, cuando las puede llamar o cuando hace videoconferencia y con su mejor amiga en su país de origen, que le cae muy bien, que la necesita mucho y le ayuda mucho, pero también reconoce que después de la llamada a veces se siente muy triste y se siente más sola y más desesperada y se cuestiona si fue la decisión adecuada, etcétera. Entonces aquí hay una respuesta ambivalente, tanto es fuente de apoyo como fuente de malestar. Y eso lo pongo aquí en el ejemplo porque a veces la pregunta la tenemos muy específica para evaluar un área, pero en la respuesta tenemos una combinación de esa y otras áreas. Y es lo más normal que nos puede pasar en la práctica clínica. Entonces luego aprender a discernir todos estos elementos porque parte de una respuesta puede ir en dos preguntas distintas, es lo que estoy diciendo. Ella hablaba también de que algunas de las chicas donde vive le proveen apoyo, le dan consejo, le dicen qué es lo que tiene que hacer o le dan guianza, le han prestado dinero, le han ayudado a entender muchas de las realidades que ella está viviendo como inmigrante, como mujer, como madre, porque muchas de ellas tienen identidades que comparten con María como mujeres latinas inmigrantes con dificultades o limitantes para hablar inglés, para comunicarse, desconociendo la ciudad, etc. María también refiere que ha ido a la iglesia, a veces los domingos, que es una parte muy importante para ella, su vida espiritual, pero que le da vergüenza y siente culpa cuando va a la iglesia y trata de no participar en la comunión o en la confesión porque siente que
que no tiene la calidad moral para hacerlo. Fue una vez a una reunión de un grupo de mujeres latinas en Queens, donde hablaban español, y dice que esa experiencia fue altamente importante, que le gustaría ir, que los días que se reúnen normalmente no le es fácil, pero que simplemente esa sola reunión le dio una perspectiva muy distinta a lo que ella podía hacer para enfrentar toda esta situación. Ahí quiero resaltar simplemente que a veces un evento específico puede tener un impacto grande, como esta única reunión de 2 horas que tuve una vez. Ahí conocí a algunas amigas con las que sigue en contacto, entonces aunque no pueda ir a las reuniones, ha podido desarrollar un grupo de apoyo a través de esa reunión inicial. Bueno, ahora queremos saber con la pregunta número 7, ¿cuáles son los posibles estresores? Si hay cosas que hagan que el problema empeore, como dificultades económicas, problemas familiares. Aquí ya hemos visto, por ejemplo, cómo el conflicto con la parte espiritual religiosa es parte del problema también. Pero cuando le preguntamos esto a María, María dijo que, por ejemplo, habían peleas donde ella vivía y por no estar en una situación caótica, ella se iba a la calle y decía, bueno, si ya estoy en la calle, pues prefiero hacer algo de dinero, o se ponía a tomar para tratar de olvidarse los malestares que tenía. El tener falta de dinero tanto en los Estados Unidos, porque no podría cubrir sus necesidades básicas, a veces no tenía para transportarse, para comer, para pagar su arriendo, pero también la falta de dinero para mandarle a su mamá, a su hija y hacer el pago de la deuda de inmigración con el coyote. Eh, una de las cosas que ella habla como limitantes es que ella no tenía planeado ser una trabajadora sexual, que simplemente después de muchos trabajos frustrantes donde no le pagaron lo que le habían dicho, le retenían los pagos hasta por un mes, y luego no se los dieron, donde habían personas abusivas, como dije, verbal, física y con acoso sexual. Ella desistió y ensayó esto como una fuente de ingresos más estable y mejor, pero con costos muy altos a otros niveles. Ella habló que el no hablar inglés era una de las dificultades también, y el estar indocumentada. Entonces, de nuevo, nos está refiriendo a cosas personales, sociales de contexto local, del lugar de origen, etc. Bueno, luego con la pregunta número 8, lo que queremos es ver cuál es la parte más importante de la identidad del individuo y cómo esa identidad cultural se relaciona con el motivo de consulta, posible tratamiento. Entonces, aquí sería la pregunta para usted, ¿cuáles son los aspectos más importantes de su historia o identidad? Un ejercicio que hago yo con los pacientes es que les digo, complete la frase de 5 a 10 veces, yo soy. Y les doy unos ejemplos al principio basados en la interacción que ella ha tenido. Como María hablaba de su mamá y de su hija, yo le dije, bueno, el primero podría ser yo soy mamá, el segundo podría ser yo soy hija. ¿Qué pondría tercero, cuarto, quinto, etcétera? Entonces María continuó la lista diciendo, yo soy católica, yo soy mujer latina, yo soy una inmigrante ilegal, yo soy una cocinera, soy muy buena cocinera. Y esto es parte de su cultura, así que esto es una cosa que queremos ver cómo puede ser parte de la solución o cómo está siendo impactado por el problema o el problema impactando estas áreas de identidad. Esa es la idea de esta entrevista. Una vez tenemos identificado esto, podemos pedirle al paciente o al usuario que nos cuente qué partes, cómo esos aspectos de su identidad o de su historial han ayudado a afrontar el problema. Entonces, cuando a María le preguntamos, María nos cuenta que le gustaba mucho oír música, que la comida era una forma como ella se sentía cercana a casa, que el poder cocinar para otras personas era una forma de dar el talento y de compartir el talento que ella tenía y de celebrar su cultura también, porque era la tradición de la cocina de su mamá y de su abuela. El salir al campo o a la naturaleza era algo que a ella le generaba mucho bienestar, y el estar conectada con otras mamás latinas inmigrantes, el sentir que podía normalizar su experiencia. Entonces ahí ya el paciente, a través de este cuestionamiento de cultura e identidad, nos está dando una cantidad de claves, de puntos a tener en cuenta para un tratamiento efectivo basado en las necesidades y los recursos de la persona con la que estamos enfrente. Bueno.
Luego vamos a indagar también en la pregunta número 10, cuáles son los aspectos de la historia o del historial de la persona o de la identidad cultural que causan preocupación o dificultad. O sea, qué cosas de la cultura generan más conflicto, además del problema mismo o el problema en sí mismo. Entonces María fue muy clara al decir que la vergüenza que sentía con su mamá y con su hija por los actos que ella refirió como inmorales, pecadores y que la hacían sentirse sucia. Ella habló de no merecerse nada bueno, de que no creía que iba a conseguir una pareja, de que las cosas malas que le estaban pasando podían ser castigo divino por ir en contra de lo que su religión consideraba moral o buen comportamiento. Eh, y que por haber ingresado a los Estados Unidos sin papeles, sin estatus migratorio, el ser deportada, el ser detenida, el ser deportada podía ser otra de las cosas que podrían pasar y luego entonces era una identidad que ella no creía que era capaz de sostener. Importante esto, ella decía, yo no quiero llegar deportada a mi país, porque no solo llegar sin el dinero para poder pagar el coyote, mi vida está en peligro, pero llego como una fracasada. Entonces esa era esta necesidad de probar a ella, a su hija, a su madre, a su comunidad, que todo este costo que ella había asumido para llegar, el sufrimiento físico, económico, emocional, tenía un sentido y la deportación sería la peor consecuencia. Bueno. Luego vamos a ver cómo se afronta el problema basado en la cultura. Entonces, le podemos plantear a la persona, el paciente, que nos cuente que nosotros entendemos que las personas afrontan las cosas de formas distintas y que queremos saber cómo la persona ha sido capaz de darle frente al problema. Una de las cosas que María refiere ante esta pregunta es el no tener contacto con nadie de la comunidad de su país en Nueva York para que no supieran qué estaba haciendo, pero entonces esto también es un factor que genera aislamiento de una comunidad que podría ser fuente de apoyo. De ahí, por ejemplo, el análisis de lo importante que sería tener una fuente de ingresos distinta para que María pudiera conectarse más fácil con tanto su comunidad religiosa como con su comunidad de inmigrantes en Nueva York. Otra de las cosas que exacerba el problema era que ella dice que el haber aceptado drogas de los clientes que ella tiene, las cosas que le ofrecen, que muchas veces no sabía ni siquiera de qué se trata, y que la ponen en peligro, o sea, que su ingenuidad era parte del problema también, que ella no estaba familiarizada con lo que pasaba en Nueva York y lo que se usaba, y eso la ponía a riesgo. Eh, y hablaba también de ir a la iglesia, pero este era un contacto que no era tan profundo como el que ella necesita o está acostumbrada, ya que no participaba de los sacramentos de confesión y comunión. Entonces sentía que iba, pero no estaba en realidad presente, no era parte de la comunidad. Bueno, ahorita vamos a indagar en estas próximas preguntas sobre cuál ha sido el historial, cómo la persona ha buscado ayuda. Es importante saber qué alternativas pensaron que tenían en el pasado de apoyo, bien sea consejería, curación popular, espiritual, eh, tratamientos alternativos o tradicionales, etc. Entonces aquí la idea es preguntarle a la persona qué otros tipos de médicos, ayudantes, curanderos pudo o ha usado en el pasado para tratar de darle frente a la problemática. Ella habló de que las clínicas de enfermedad de transmisión sexual eran muy importantes, que había ido a muchas distintas tratando de dar diferentes nombres porque tenía miedo de que fuera identificada como indocumentada y fuera deportada. Por este mismo postulado se da cuenta de que ella necesitaba saber qué derechos y qué protecciones tenía como inmigrante independientemente de su estatus de indocumentada y de la importancia de tener una relación cercana con alguno de los proveedores. Cuando esto se trae a colación, ella confirma que fue la relación cercana con un doctor el que la ayudó a ser más honesta sobre lo que pasaba y tener el referido para acceder a servicios. Ella habla de otras cosas de las que le han ayudado, es que le ha hecho una promesa a la Virgen de Guadalupe, tiene un altar en su casa y tiene una estampita de la Virgen que lleva con ella en su cartera a todos lados para que la proteja. Entonces, de nuevo, la parte religiosa y espiritual, lo importante que es para ella el sentido de seguridad que le da. Bueno.
Luego, en la siguiente pregunta, que es la número 13, vamos a estar indagando qué cosas han impedido que obtenga la ayuda que necesita, basado en esa identidad. Entonces, una de las cosas que ella decía era miedo a ser deportada. Ella pensaba que acceder a cualquier institución pública podía traducirse en que la denunciaran, arrestaran y deportaran. El estar cansada después de trabajar toda la noche, los fines de semana, y luego tenía citas en la mañana al día siguiente y no tenía la energía o la disposición de ir. El no tener el dinero, a veces ni para el transporte. El sentido de vergüenza, de sentir que era un ser que estaba haciendo cosas inadecuadas. El no conocer a la ciudad y el no hablar inglés. Pues, de nuevo, hay cosas aquí que son tanto de la cultura de ser un inmigrante hispanoparlante y no saber el inglés, como sus propios prejuicios morales que la pueden prevenir de acceder. En esta área es muy importante expandir. Si el paciente solo está dando síntomas o cosas muy concretas, tratar de indagar un poquito más para ver cuáles son esas barreras y tratar de prevenirlas hacia el futuro. Luego vamos a hablar entonces ahora de las preferencias, que es muy importante. Entonces aquí llegamos a la pregunta número 14 y la idea es presentárselo al paciente que hay diferencias entre el proveedor y el usuario y que también hay preferencias en el tipo de ayuda que uno quiere recibir. Entonces vamos a empezar primero con esto último que referí eso. ¿Qué cree el paciente? ¿Qué cree que debería María que le sería más útil en este momento para poder atender sus necesidades o lidiar con su problema? Ella contestó que hubiera sido una amnistía para conseguir estatus migratorio, un trabajo estable y decente y el poder hablar con un consejero. Inmediatamente hizo la claridad de que ella no estaba loca. Entonces ahí da cuenta también un poco del estigma que en su cultura tiene, y cuando se le preguntó ella dijo sí, si alguien va donde un psicólogo o donde un consejero es porque está loco y entre más tiempo vaya más loco está. Entonces, como un poquito ayudarle a entender el sentido de profilaxis. Es como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio no porque está enfermo, sino porque quiere conservar la salud. Igual ir al odontólogo para limpieza dental, no necesariamente cuando hay caries. Entonces, utilizar paralelos para que ayudarle al paciente a entender. Bueno, luego de que ella evocó esto, también dijo que le gustaría aprender inglés, pero que no era muy buena para los idiomas. Yo pienso que eso también está relacionado un poco con su eh, impedimento cognitivo. Sin embargo, entender, por ejemplo, que hay colegios comunitarios en Queens que pueden dar clases gratuitas y bibliotecas donde ella puede no solo aprender inglés o mejorar su inglés en la medida en que pueda, sino socializar con otros y desarrollar redes de apoyo. Ahora vamos a hablar de la pregunta número 15, que se refiere a las ayudas que sus redes de apoyo sienten que debería acceder María. ¿Qué piensan sus amigas, sus familiares, su mamá, las personas en Nueva York y las personas en su país de origen en Centroamérica que debería hacer? Y ella recalca que debería hablar con un cura, que era lo que su mamá le aconsejaba cuando la sentía mal, eh, y orar e ir a la iglesia. De nuevo, la parte religiosa como un factor muy importante en este paciente. Bueno, finalmente, entonces la relación entre el proveedor, el paciente, quien hace la entrevista. Y aquí lo que queremos clarificar al paciente es que no siempre la relación entre paciente y usuario, proveedor y usuario, es una que facilita esa relación o el proceso terapéutico para el usuario y que queremos tener en cuenta si ella tiene algún tipo de preferencias o necesidades. Y si de ser así, ¿cuáles serían? ¿Qué creería que fuera necesario? ¿De qué manera sería mejor acceder a estos servicios? Cuando a María le preguntamos, ella dijo que sí, que le gustaría recibir servicios de consejería siempre y cuando fueran gratis y en español y en lo posible en Queens, porque ya se había perdido en el pasado tratando de llegar a otras agencias. A pesar de que ella no lo mencionó,
por lo que yo había percibido durante el proceso de no evitar contacto visual, cuando se hablaba de la parte de trabajo sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, de VIH y SIDA, etcétera, le pregunté si para ella sería, por ejemplo, importante el género del proveedor, si el consejero, si ella preferiría que fuera un hombre o una mujer. E inmediatamente dio un sí muy enfático, diciendo que era muy importante para ella poder hablar con alguna mujer, porque entonces se sentiría más en libertad, más a gusto y podría ser más honesta con el proveedor. Bueno, entonces ahí tenemos las 16 preguntas básicas ilustradas a través de un caso como el de María. Eh, Ahora voy a presentar los módulos de los submódulos de la entrevista de formulación clínica que hacen énfasis en algunas de las áreas que ya hemos hablado y en otras que no se abordaron hoy. Entonces el primer módulo es entender cómo se explica desde lo social, desde lo personal, desde lo histórico, desde lo científico, cómo el paciente explica todo lo que está pasando. Nivel de funcionamiento es el módulo 2 y este es en referencia a qué tanto impacta y qué áreas son impactadas por la problemática. Entonces, nivel de funcionalidad o capacidad de funcionar de la persona. El módulo 3 hace énfasis en redes sociales. Redes sociales son familia de origen, familia de elección, redes sociales en lugar de origen, en este caso en Centroamérica, redes sociales en la ciudad de Nueva York, redes virtuales. Ella hablaba de tener un chat con un grupo de amigas vía WhatsApp, que era importante, con las que se comunicaba, que no estaban en el país de origen, pero con las que ella sentía que tenía cercanía cultural y se sentía segura de comunicarse. El módulo 4 habla de los estresores psicosociales, como lo que hablamos ahorita, la parte de migración, idioma, etcétera. Hay un módulo específico para la parte de espiritualidad, religión y tradiciones morales. Pienso que es importante tener acceso a este módulo, especialmente cuando la cultura religiosa espiritual del proveedor es diferente y desconoce la del paciente. ¿Cuál es la identidad cultural? Es el módulo número 6. El módulo número 7 habla de cómo hacerle frente y cómo se pide ayuda, se busca ayuda. A nivel de cultura, culturalmente tiene implicaciones importantes. ¿Qué sentimos que es sano o no? ¿Cuándo se pide ayuda? ¿Cómo y a quién se le pide ayuda? El módulo 8, la relación paciente-proveedor, es un poco esto de la última pregunta, la pregunta número 16 que hablábamos, pero este módulo elabora mucho más, allá de simplemente cosas evidentes como el género del proveedor, pero tiene que ver también con la experiencia del proveedor y la competencia del proveedor sobre temas que el paciente puede estar refiriendo, pero que no necesariamente sienta que son el motivo de consulta. En este caso, por ejemplo, conocimiento básico sobre inmigración, sobre sexualidad y riesgos de enfermedades de transmisión sexual, abuso de sustancias, lo que la paciente estaba presentando. Hay un módulo número 9 que es específico para entender cómo hacer esta entrevista con niños y adolescentes en edad escolar, ya que el lenguaje debe ser distinto, pero igual se puede evocar la información con un lenguaje apropiado para ellos. Módulo para adultos mayores, igual es distinto cómo se debe conducir esta entrevista cuando son adultos mayores y cuando estamos trabajando con inmigrantes y refugiados o cuando la entrevista la estamos haciendo a través de cuidadores o una tercera persona. Entonces puede ser un adulto mayor que está en la entrevista, pero quien habla por el adulto, quien tiene la información es una hija, un vecino, el esposo, la esposa, o alguien que lo atiende, que le brinda cuidado. Bueno, estas son entonces muchas especificidades de cómo se puede implementar. Los quería nombrar simplemente para que los tengan en cuenta. Y ahorita, consideraciones para terminar, unas consideraciones generales. Entonces, la planificación y evaluación de la entrevista es muy importante. Entre más información tengamos de antemano, mejor la podemos estructurar y casi que de una vez ir sobre las 16 preguntas pensando en qué cosas puedan ser relevantes para este caso que nos vienen referidos si tenemos algo. Y una vez se haya hecho la evaluación, volver sobre las preguntas
y analizar qué información pudo haber quedado faltando, qué información es relevante, reorganizar la información que se recopiló. Como yo les decía, a veces la entrevista no es tan organizada como el formulario de 16 preguntas no lo propone. Entonces, antes de hacer una formulación de caso, hacer una revisión. El uso de la entrevista y el contexto es muy importante, es muy distinto una entrevista que es para un proceso de asilo político o una entrevista que es para un tratamiento a corto plazo o para hacer un referido o un tratamiento a término indefinido o una entrevista que, por ejemplo, es mandada por la agencia, la Administración de Servicios de Menores en la ciudad de Nueva York, conocida por su sigla en inglés como ACS. Entonces, ¿desde dónde se hace la entrevista? ¿Dónde se va a utilizar? Si es en una clínica de enfermedades de transmisión sexual pública y gratuita en Nueva York versus un hospital o un centro sin ánimo de lucro o una consulta privada. El contexto, el lugar, va a determinar muchas de las áreas que se deben tener en cuenta y cómo ajustar esta entrevista. E igual la intención, el objetivo, para quién va, qué información se va a presentar. Perspectivas administrativas, como vimos, para hacer una entrevista ideal se tomaría mucho más de 1 hora. Entonces ¿qué es lo más importante y qué podemos lograr hacer con lo que tenemos? Con el tiempo que tenemos, con los protocolos de la agencia en la que estamos, con las necesidades del paciente, principalmente estas últimas, porque por ética debemos tener como prioridad el bienestar del paciente. Entonces, ¿cómo puedo navegar todas estas necesidades que a veces compiten unas contra las otras? El paciente de pronto necesitaría 2 horas de entrevista, pero la agencia no lo permite. Puedo hacer esta entrevista en 2 partes. Puedo referir a la paciente a un sitio donde pueda tener la entrevista como parte de la evaluación y tratamiento para que no tenga que repetir información, etcétera. Bueno, y yo elegí un caso que fuera de un inmigrante porque también cuando estamos aplicando la entrevista la idea es que sea apta para escenarios internacionales, o en este caso con personas inmigrantes, donde claramente pueden haber diferencias culturales y tienen que ser tenidas en cuenta. Hasta el tipo de servicios. Hay comunidades que no entienden que es un consejero, que es un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social. Entonces, desde el mismo abordaje del servicio, hay que tener en cuenta cómo vamos a hacer para que el paciente entienda qué se está haciendo, qué es en su mejor interés, para su bienestar, y que esté de acuerdo con lo que se hace. Bueno. Aquí están finalmente, ya para despedirme, las referencias. Es de la Asociación Psiquiátrica, Asociación Americana de Psiquiatría, el Manual Diagnóstico de Desórdenes de Salud Mental, en la 5ª edición, que es el DSM-5. Y aquí está finalmente mi información de contacto. Está mi nombre, Andrés Oyo nuevamente, con mi práctica clínica está en la ciudad de Nueva York. Y ahí está mi correo electrónico donde me pueden contactar. Está también el correo electrónico si tienen algunas preguntas específicas para el equipo de CTAC en McSilver. Eso es todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Espero que haya sido de provecho este tiempo compartido y los dejo por ahora. Gracias.